Buenos días, bienvenidos a los debates de iCanal.com. Quiero agradecer a los directivos de los principales fabricantes en ciberseguridad del sector IT por asistir a este encuentro donde trataremos una problemática que cada vez es más fuerte y castiga a grandes y pequeñas empresas públicas y privadas en el mundo, sobre todo en España. Ciberseguridad, una tarea pendiente para las empresas españolas. Antes de empezar, quiero agradecer al Mundo.es por la cobertura. Sus conclusiones lo veremos publicado este miércoles 13 de diciembre en su portada principal. Y empezamos dando la bienvenida a Ricardo Hernández, Country Manager de Forcepoint, Miguel Martos, Country Manager de Netscope Iberia, Álvaro Fernández, Sales Manager de Sophos Iberia. Gracias por asistir a este encuentro. Bienvenidos. Arrancamos con la primera pregunta. ¿Cuáles son los principales desafíos de ciberseguridad a los que enfrentan las organizaciones españolas en la actualidad? Bueno, si me permitís empezar, Carla, gracias por invitarnos a esta conversación. Pues yo creo que el principal los resumiría en dos. El primero es que la ciberdelincuencia es un gran negocio en todo el mundo. Casi 2.000 empresas son atacadas a la semana en España. Empresas pequeñas, grandes y y organismos públicos y privados. Ese es el primer gran desafío que es ampliamente conocido. Y el segundo, me atrevo a decir, es que algo que en el sector llamamos el perímetro ha desaparecido. Las empresas ya no protegen algo físico como podría ser el centro de proceso de datos y ese tipo de cosas, sino que hoy los usuarios están en cualquier sitio, los datos están en cualquier sitio en la nube y los empleados acceden a esos datos desde cualquier lugar. Por lo tanto, la superficie de ataque y la posibilidad que tiene un ciberdelincuente de ser exitoso atacando una compañía es mucho mayor ahora de lo que era antes. Abundando en lo que comenta Miguel, totalmente de acuerdo. Ese perímetro ya no existe. Básicamente lo que vemos es que podemos acceder a datos desde cualquier lugar, datos que están alojados en cualquier lugar, con aplicaciones de negocio que están en cualquier lugar, con lo cual es una infraestructura totalmente dispersa que tenemos que intentar proteger. Yo añadiría además a lo que comentabas de los ciberdelincuentes que con la situación geopolítica actual lo que nos encontramos también son ataques ya de organismos pues apoyados por el Estado, con algo un poquito más de trasfondo político, de guerra cibernética si quieres, con lo cual prácticamente cualquiera es objetivo, cualquier país puede ver sus infraestructuras críticas o sus datos atacados, comprometidos, y cada vez va más. O sea, esto es una nueva arma, digamos, una nueva parte del arsenal y vamos a ir a más. O sea, no, estamos en el principio, digamos. Por añadir algo más, que estoy de acuerdo con lo que comentan los compañeros, hay una cosa que es muy importante y es la falta de recursos, ¿no? Se habla mucho que en ciberseguridad faltan personal especialista, ¿vale? que dé respuesta o que pueda estar contratado por las empresas para dar respuesta a estas situaciones que estamos comentando, ¿no? Entonces, eso es un desafío que realmente tienen todas las organizaciones, el de nutrirse de personal especialista para poder pues, afrontar estos nuevos retos que están llegando en la actualidad o que vienen creciendo desde los últimos años. Miguel, y el dato que das es súper alarmante. Solo en España, el número que dijiste hace un momento. O sea, no es algo nuevo. O sea, la ciberdelincuencia es un gran negocio. Es un gran negocio. Y las técnicas para poder lanzar ataques de manera indiscriminada, el ransomware del que tanto oímos hablar, es algo cada vez más común. No hacen falta técnicas sofisticadas y además es un negocio que uno puede subcontratar o parcial o totalmente a otras empresas que le ayuden a lanzar el ataque. Esto ocurre. No todos los ataques que se producen acaban de una manera dramática, pero sí muchos de ellos. El objetivo de un ciberdelincuente es al final o extorsionar, o robar, o hacer sabotaje, como decías antes, gobiernos, instituciones de todo tipo que hacen sabotaje de otras. Y esto lo estamos viendo a diario. Sí. Que de hecho España es víctima de lo que estuve leyendo hace poco, de la guerra por Rusia y Ucrania, que muchos ataques venían sin direccionar pero venían por esta razón. Sí, acaban realmente, digamos que es un quinto, ¿no? un quinto escenario de guerra, ¿no? Hablábamos de tierra, mar, aire, espacio, pues tenemos la parte de ciber. Entonces, en muchos casos ya no es un tema solamente de monetizar los datos de los usuarios, el ransomware que comentaba Miguel antes, sino también de afectar o de intentar poner una cabeza de puente para luego poder atacar a otros sitios dentro de ese entorno geopolítico. Es un arma más, es un campo más donde se pueden desarrollar ataques contra bien el enemigo actual, digamos, o el que puede ser mañana, o simplemente por intereses geopolíticos.
¿Y vosotros como fabricantes qué están haciendo para ayudar a las organizaciones, al menos aquí en España, para protegerse de las ciberamenazas avanzadas, con protección de datos, privacidad, suplantación de identidades? Bueno, a ver, en Sophos llevamos pues eso, más de 35 años en el mercado desarrollando productos de seguridad, ¿no? y también servicios de seguridad pues, para poder darle capacidades a las compañías de tener esas capacidades de detección y respuesta que son imprescindibles a día de hoy para poder hacer frente a este tipo de amenazas, ¿no? Entonces, lo que estamos haciendo es cambiar un poco el go-to-market y lo que estamos dando es a las compañías la ciberseguridad como servicio. Es decir, las compañías pueden estar en diferentes momentos de madurez, pueden tener ciertas inversiones ya hechas y no se trata de llegar, quitar todo lo que tienen para montar pues, el stack de Sophos o de cualquier otro fabricante. No, se trata de dar respuesta a una realidad que están viviendo, que es ese incremento de las amenazas y esa sofisticación de las mismas. Bueno, pues nosotros hemos sido o somos capaces de entregar, dependiendo de en qué situación está esa compañía, pues un componente de servicios, un componente de un producto, nos integramos con las soluciones de terceros que están desplegadas en los clientes y de esa manera pues podemos ayudar a las compañías a estar mejor protegidas. Sí, yo creo que lo que acabas de comentar tiene muchísima importancia, el convertir la seguridad en algo que se compraba, se construía y se montaba, aquel castillo que una empresa iba construyendo en torno a su centro de proceso de datos, a pasar a consumirla como un servicio. Ese es el primer gran cambio que casi todos los fabricantes de ciberseguridad ofrecemos a nuestros clientes. Ese es el primer gran cambio. Ofrecemos la seguridad como un servicio basado a su vez en microservicios a los que tú te adhieres en función de tus necesidades. Hay empresas que por su madurez tecnológica o por la sensibilidad que tienen a la seguridad deciden abordar servicios muy avanzados, más orientados a la prevención de fugas de información o a la forma de prevenirse ante entradas de malware o de todo tipo de ransomware o lo que sea, y hay empresas que tienen otra política. Ese es el primer gran cambio. Para poder ofrecer este servicio, como compañía de ciberseguridad, has de construir una infraestructura que te permita ofrecerlo. La construcción de esa infraestructura no es baladí, no es algo simple. Has de construir una infraestructura que sea segura, que ofrezca velocidad de servicios a la vez que los ciberdelincuentes ofrecen velocidad de ataques, y al mismo tiempo debemos de garantizar que cuando los usuarios, nuestros clientes, acceden a esa infraestructura, su experiencia de uso no es mala. Siempre hemos asumido la seguridad como algo que iba irremediablemente a crearte una vida un poquito más incómoda. Pues el objetivo de una compañía, en este caso como Netscope, es construir una infraestructura de ciberseguridad basada en múltiples servicios y que además garantice que los usuarios, al disfrutar de ella o al conectarse a sus servicios a través de ella, pues no experimentan ninguna degradación en el servicio, ningún retardo, ni nada parecido. Bien, yo creo que lo primero que tenemos que hacer los fabricantes, o que estamos haciendo, es reaccionar a la nueva realidad. Es decir, lo que estamos viendo es, como comentábamos antes, que hay un entorno totalmente distinto, cómo accedemos a la información, dónde están los datos, desde cómo acceden nuestros empleados, y no, lo que tenemos que intentar es que nosotros adaptarnos a esa realidad, no al contrario, no hacer que el cliente sea el que tenga que ser más rígido en sus infraestructuras porque no puede proveer ciberseguridad. Lo que tenemos que hacer es, o lo que estamos haciendo es eso, es lo que intentamos hacer desde Forcepoint de una forma sencilla, conseguir poder adaptarnos a esa realidad y poder desplegar, como decían mis compañeros, en modo servicio, dependiendo de la madurez del cliente, adaptándonos a esa nueva realidad, las soluciones adecuadas para poder atajar este tipo de problemáticas que estamos viendo cada vez son más avanzadas. Tenemos que ser no solamente un entorno de protección, sino un habilitador del negocio también. Si no conseguimos que el cliente pueda ejecutar su modelo de negocio con sus formas que ha elegido cuando es más rentable para él y funciona mejor de cara a su competencia, realmente somos un stopper, lo que comentaba antes. Tenemos que intentar ser un habilitador y que la ciberseguridad sea un valor más, no que sea pues, algo que para, algo que constriñe, algo que reduce las posibilidades de las empresas. Y en España, ¿cuál es el sector o la industria que enfrenta mayor riesgo en términos de ciberseguridad y por qué? Bueno, yo no creo que haya un sector específico. Hoy el problema de ciberseguridad es general y además tiene que ver con la importancia que cada compañía dé a su propia información. Al final, de nuevo, a sus propios servicios de... Pero no hay duda que algunos sectores son especialmente sensibles, ya sea porque tengan una la banca, visión, por ejemplo, la banca, seguro. por ejemplo, el sector financiero, yo me atrevería a decir que es el sector más sensible, pero no solo, las infraestructuras críticas, los servicios de electricidad, agua, empresas públicas que hoy en fin, cualquier empresa de seguridad social o cualquiera de estas empresas,
pero insisto en que no creemos que haya una infraestructura o un sector especialmente menos sensible que otros a este problema de la ciberseguridad. Yo creo que es algo generalizado en todo el tejido industrial. De hecho, lo comentaba al inicio de la presentación, grandes y pequeñas empresas, o sea, que los ciberdelincuentes no están viendo más bien la vulnerabilidad de la empresa. Sí, comentábamos antes que una de las claves es que los ciberdelincuentes han evolucionado muy rápido y han encontrado muchas formas de monetizar los datos, el ransomware cuando hacen esta extorsión a los clientes. O sea, al final, yo recuerdo hace muchos años que ibas a ver a clientes y decían, bueno, si yo no soy la NASA, ¿a mí quién me va a atacar? ¿No? Esto ya hace años yo creo que ya hemos conseguido que la gente se dé cuenta de que no es así, que incluso tus datos personales, cuando tú haces una transacción con cualquier compra online o en el banco, lo que sea, son valiosos y los ciberdelincuentes son capaces de monetizarlos de una manera o de otra, en una parte de la cadena o en otra, o como objetivo final. Pero al final no tienes por qué ser un banco, que por supuesto son objetivo de infraestructuras críticas y demás, pero cualquier empresa puede verse afectada, incluso, como decíamos, usuarios particulares, si hay un robo de datos, si hay un ransomware, si hay un uso de esos datos contra un tercero. Al final tenemos que entender que los ciberdelincuentes tienen ahora mismo un negocio mundial muy grande, probablemente si no es el primero, es uno de los primeros, creo que ya estaba por delante del tráfico de drogas y demás incluso, y que ese negocio se alimenta de nuestros datos, de nuestra información, de nuestros accesos a sistemas críticos, de los servicios que damos a nuestros clientes, y al final todos somos objetivos. Tenemos que tenerlo claro primero y a partir de ahí construir nuestra defensa para intentar pues, que donde más nos duele, digamos, a cada uno pueda estar protegido, pueda estar lo más seguro posible. Yo coincido lo que comenta, que no hay un sector como tal que tenga un riesgo superior. Lo que sí que es verdad que hay sectores que tienen mayor afectación. Al final todos reciben ataques y hay algunos sectores que son menos maduros tradicionalmente que al final pues, se ven afectados por los ataques y tienen éxito, ¿no? Por ejemplo, de los informes que hacemos de este Sophos, pues vemos como sectores como educación, sanidad, gobierno, ciertas industrias pues, son más vulnerables, ¿no? Pero al final es así, todos tienen el mismo nivel de riesgo. Y la cuestión es que cómo funcionan estas mafias. Estas mafias, por ejemplo, la mayor parte de los ataques empiezan por que las compañías utilizan software vulnerable. Entonces, ¿estas mafias cómo funcionan? Hay una mafia que lo que busca es intentar, cuando sale una nueva vulnerabilidad, escanear el Internet, todo el Internet, y encontrar compañías que tienen esa vulnerabilidad y la están utilizando, que están utilizando ese software. Ganan acceso a esas compañías y una vez que tienen acceso a esas compañías lo que hacen es subastar esos accesos en la dark web, en la deep web, y son otras mafias diferentes que ya se dedican a entrar en esas compañías y ya pues a moverse de forma pues muy sofisticada para pasar desapercibido en las barreras y protecciones de seguridad de las compañías para pues tratar de monetizar esos ataques, ¿no? Entonces, pues al final todas las compañías no están libres de riesgo, ni mucho menos, más o menos tienen todas más o menos el mismo nivel de riesgo. Lo que pasa es que sí que es verdad que hay sectores más maduros. Por ejemplo, el de la banca, pues la banca tiene mucha normativa que lo que hace es que que se hayan visto obligados a, para cumplir esa normativa, ir poniendo diferentes barreras de seguridad e ir montando diferentes infraestructuras de seguridad que les permiten estar de una forma más seguros que otro sector que no tiene ese tipo de normativas, ¿no? Entonces, pues un poco es así. ¿Y crees que se debe a su vulnerabilidad, se debe a una falta de inversión? ¿A qué crees? A ver, ¿Qué se debe esto? Yo creo que es un tema de buenas prácticas, ¿no? Al final, el tema de utilizar software vulnerable le pasa absolutamente a todas las organizaciones, porque son vulnerabilidades que no son conocidas y de repente pues, se anuncia una y las compañías dicen, anda, pues yo este software, que es mundialmente conocido, es vulnerable y yo lo estoy utilizando. Bueno, pues tendrán que poner medidas para parchear los sistemas o medidas para asegurarse de que esa vulnerabilidad no está siendo explotada activamente por atacantes. ¿Qué pasa? Que esto pues, no lo hacen todas las compañías, ¿no? Y de eso viven los cibercriminales, de encontrar esas compañías que no están tomando las medidas correctas. Y en cuanto a lo que comenta esta inversión, a ver, la inversión es cierto que yo creo que ha crecido de forma sustancial, pero claro, muchas veces hay que ver en qué se invierte, ¿no? Tú puedes pues, comprarte toda la cacharrería del mundo, que si no tienes bien configurada esa cacharrería, que si no estás monitorizando de forma proactiva qué está pasando, pues estás expuesto a un riesgo grande, ¿no? Entonces, el tema de la inversión es un tema complicado, ¿no?
Yo creo que a veces también influye, además de la capacidad de inversión y la buena práctica, que coincido totalmente contigo, influye en en la ignorancia que muchas compañías tienen o la falta de concienciación en el cuanto a esto no me va a ocurrir a mí. Y yo que esto es algo que vemos a diario. Este es un problema. Vemos dos expresiones, la de esto no me va a ocurrir a mí y la de si vienen a por mí no tengo nada que hacer. Y no, creemos que no es así. O sea, una buena política de seguridad, una buena práctica de seguridad te garantiza que en determinadas circunstancias alguien va a tener capacidad de no acceder a tus sistemas y no va a poder hacerlo. Y esto lo vemos a diario. O sea, el hecho de que no podemos dejar nuestras redes como las dejamos. Antes hablabas de que es muy importante saber dónde invierte una compañía. Es como proteger una casa. Cuando quieres proteger una casa, puedes decidir si vas a blindar la puerta, vas a blindar las ventanas o vas a poner un guardia de seguridad. En este caso, lo que recomendamos es que se dejen asesorar y hablen con compañías que puedan ofrecer realmente una experiencia demostrada y estos servicios, porque no es algo baladí, de nuevo, el poder aplicar una política de seguridad global en una compañía. ¿Es suficiente la inversión que están haciendo las empresas españolas? Como comentan mis compañeros, hombre, ha mejorado bastante, pero sí es cierto que arrastramos, yo creo, desde hace años el estigma de que la ciberseguridad es un coste, no es una inversión. Mientras no cambiemos ese paradigma y que los gestores de negocio, digamos, entiendan que es una inversión que no tiene un retorno inmediato en una mejora de un servicio o en que vayas a vender más a tus clientes, pero que sí tienes una mejora en cuanto a mejora de reputación, que no vas a tener fugas de información, que no vas a salir en los periódicos de forma negativa, pues será más fácil. Y otros países, yo creo, sobre todo el mundo anglosajón, que han avanzado un poquito más, lo han entendido. Aquí estamos en el camino, pero sí es cierto que, como lo estábamos viendo antes, los ciberdelincuentes van siempre por delante y cada vez están acelerando más porque su negocio es global y es muy grande. Lo que tenemos que entender desde el punto de vista de las empresas es que tenemos que acelerar también esa inversión porque vamos a ser objetivo antes o después y vamos a tener un impacto antes o después. ¿Cuál sería el precio que podrían pagar? Me imagino que ustedes, como están siempre en cancha con sus clientes y les han de haber conversado ya, seguramente alguna mala experiencia que les ha pasado a ellos o alguna empresa cercana. ¿Cuál es el precio que han podido pagar por un ataque cibernético? Bueno, yo creo que hemos visto de todo. O sea, hemos visto de todo, hemos visto compañías. Normalmente no se hace público cuánto paga una empresa, de hecho ni siquiera se hace público lo que paga, claro. Sí paga. Pero sí que hemos visto impactos muy sonados en el mercado y yo creo que son del todo conocidos. Algunas compañías importantes en los últimos años han sido algún organismo público, algún ayuntamiento recientemente se ha visto afectado en sus servicios, hemos visto entidades financieras afectadas por servicios, aseguradoras. O sea, yo creo que no es nada que alguien no... Yo creo que el problema al que se enfrentan muchas compañías es realmente ser capaces de evaluar el riesgo al que se enfrentan a la hora de hacer una inversión y la charla entre inversión y riesgo. Yo creo que me refería al precio justamente a eso, al perder sus datos, al dejar sus sistemas paralizados, pérdidas aparte del dinero que tal vez están pidiendo, las pérdidas que podrían tener ellos en producción. Yo creo que eso va a depender de cada compañía que pueda valorar qué impacto tiene para ellos estar sin operar 2 días o perder información o el impacto que decían en reputación, que ha comentado Ricardo, el impacto en reputación que pueda tener una compañía. Pero es evidente, y desde luego nosotros lo vemos así, que una inversión en ciberseguridad es siempre rentable. Siempre rentable. Y en el momento que hacemos un análisis de riesgos, en cuánto puede implicar el coste directo que puedes tener a la hora de pagar a un extorsionador porque libere tus datos, o el coste reputacional que puedes tener, o el coste que puedes tener de servicio, siempre, en todos los análisis que hemos hecho con compañías con las que trabajamos a diario, la inversión en seguridad siempre es rentable. En Sophos, por ejemplo, tenemos servicios de respuesta ante incidentes para organizaciones pues, que están en medio de un incidente de seguridad, no saben cómo responder, no saben cómo continuar y nos pueden llamar pues, para que les ayudemos a responder. Y claro, y aquí estaba comentando Miguel, pues, casos sonoros que hemos visto todos en la prensa, pero luego hay una realidad que no llega al gran público, ¿no? Y que son empresas pues, que realmente han perdido todo. Que han perdido todo, que a lo mejor, pues no sé, tienen 200 empleados y no son capaces de recuperar ninguna copia de seguridad porque lo han perdido todo. Los atacantes les han cifrado absolutamente todo y les están pidiendo un rescate y no pueden hacer nada. Es que ni siquiera, claro, te dicen, oye, y si me vas a poder restaurar la información, la tienen los malos. Y además es que los informes te dicen que aunque pagues,
seguramente no recuperes toda la información. Puedes recuperar una parte, te dicen, bueno, sí, te hemos dado ahora esto, me tienes que pagar tanto más para recuperar el dinero. Entonces, en cuanto el precio que pueden pagar, el fin de la empresa, el cierre de la empresa, ¿no? Entonces, cuando pones esa inversión con lo que realmente les puede suceder, pues yo creo que, como dice Miguel, o sea, es cuestión de saber evaluar los riesgos, ¿no? Dicen, bueno, le ha pasado al vecino a una empresa de la competencia que más o menos hace lo mismo que nosotros, a nosotros no nos va a pasar. Vale, ¿por qué? Realmente no saben el por qué, ¿no? Y ese es un punto clave para las organizaciones y para dar respuesta a esta situación. Por no hablar de sanciones, o sea, el hecho de que dentro de las fugas de información puede haber datos personales de carácter identificable, por GDPR te puedes ver obligado a pagar una sanción proporcionada a tu facturación y de muchísimos millones. O sea, no es solo el impacto que pueda tener económico para ti, sino que también te pueden sancionar por no haber sido diligente a la hora de tomar medidas de precaución y has tenido una fuga de datos de carácter personal. ¿Cuál es su recomendación para estas empresas españolas? Sobre todo para las administraciones públicas, que ahora son, como decía Álvaro hace un momento, la noticia en la prensa que está una tras otra. Sí, yo creo que la primera recomendación es que tienen que tomar conciencia de que la seguridad es un problema. O sea, es un problema y es un problema que se puede abordar. O sea, la primera recomendación sería que se sentaran con compañías que pudieran ofrecer una solución de ciberseguridad, que conversen con nosotros. O sea, nuestro trabajo en gran medida es hacer esa labor de concienciación. O sea, si algo tenemos compañías como nosotros, y desde Nescop lo ponemos al servicio de nuestros clientes, es el conocimiento que hemos adquirido por ser una compañía internacional que opera en todas las economías del planeta y que además tiene una red que es capaz de visualizar lo que está ocurriendo en todas partes. Eso es parte del servicio que ponemos a disposición de nuestros clientes, el conversar con nosotros. Vamos a intentar estudiar cuál es la problemática particular que os afecta, dónde está la sensibilidad que tenéis ante vuestra política de seguridad y datos y proponer una solución. Pero el primer, si queréis, gran consejo es la concienciación. Esto es un problema y hay que trabajar sobre él. Sí, al final es un poco lo que comentábamos antes, es decir, oye, ver cuál es el nivel de riesgo que puedes asumir o que puedes asumir como compañía, ver cuáles son tus puntos más vulnerables y, como dice Miguel, estamos todos los días prácticamente viendo pues ataques, viendo nuevas formas de entrar, cómo afectan a los clientes, desde cual tenemos una experiencia que es muy transmitible para cada cliente, para adaptarlo luego, cuál es su realidad, cuáles sus prioridades de inversión. Pero, como dice él, es totalmente abordable. O sea, lo primero sería, oye, hacer un ejercicio de entender que todos somos objetivos, que tenemos datos sensibles, que tenemos activos valiosos que tenemos que proteger, igual que hacías antes la referencia a la casa con la puerta y la ventana. Esto es exactamente lo mismo. Oye, lo que tengas dentro de casa, si está tu familia, tienes que ver cuáles son tus activos más valiosos, cuáles son los que tienen potencialmente más impacto, por donde debes empezar. Pero vas a ser objetivo, así que lo suyo es concienciate, arranca un programa de ciberseguridad en donde puedas entender cuáles son tus principales problemas y cuáles son los primeros que tienes que abordar, y a partir de ahí es un camino que, pues, desgraciadamente o afortunadamente, depende de cómo lo veas, normalmente no tiene final, tienes que seguir invirtiendo, tienes que seguir evolucionando, pero también depende de tu nivel de madurez, tu nivel de riesgo, apetito, etcétera. Entonces es adaptar las soluciones que ya tienes, como las que tenemos en estos fabricantes, en el caso de Forcepoint, por ejemplo, a las necesidades del cliente, para que por lo menos el impacto que pueda tener dentro de un ataque o de una problemática de ciberseguridad que le venga desde fuera o le venga desde dentro, que tampoco hemos hablado mucho y eso es muy interesante también con los insiders, los propios empleados, pueda ser atajada y no te lleve a lo que decía Álvaro antes, de tener que cerrar la empresa, que hemos visto casos. Por añadir, porque coincido totalmente, y por aterrizar un poco y ir a temas concretos, yo creo que las compañías tienen que entender que ha habido un cambio de paradigma. Es decir, hace 5 o 6 años, una compañía mediana, más grande, más pequeña, pues si tenía una protección de puesto avanzada, me refiero no un antivirus, sino algo más con, pues no sé, detección de técnicas técnicas de ataque, detección del ransomware por comportamiento, cosas así, con un firewall de nueva generación bien configurado y pues alguna barrera más de seguridad en el correo, el doble factor de autenticación, podían vivir razonablemente bien. Y esto ha sido así hasta que llegó al punto de que ese crecimiento exponencial de ataques, esa complejidad de los mismos, hace que ya no sea suficiente. Entonces, tienen que entender las compañías que necesitan sí o sí capacidades de detección y de respuesta, que esto quiere decir
gente experta que esté mirando activamente qué es lo que está pasando dentro de la organización. Entonces, eso es fundamental, que busquen, pues no sé, desde Sophos, por ejemplo, nosotros les podemos ayudar con nuestros servicios de MDR, pero que realmente que busquen en el mercado opciones, porque eso, igual que hace 5 o 6 años era necesario poner esas nuevas barreras de seguridad, ahora es necesario tener eso para que no sufras pues, un incidente grave de seguridad como hemos visto. Y ahora más con tecnologías emergentes como por ejemplo la inteligencia artificial. ¿Desafíos, oportunidades claves en el uso de la inteligencia artificial como fabricantes? Bueno, la inteligencia artificial está cambiando el mundo, está cambiando la sociedad. Yo particularmente veo cambios. Hace un año escaso nadie hablaba de ChatGPT, hoy está en boca de todo el mundo y este fin de semana especialmente. Está cambiando nuestra sociedad y está cambiando también la forma que tenemos de trabajar y está cambiando la forma que tenemos de operar nuestros servicios de ciberseguridad. Y nosotros desde Nescop utilizamos la ciberseguridad, la inteligencia artificial como una parte integral de nuestra plataforma de detección y respuesta ante incidencias de ciberseguridad. O sea, hoy no eres capaz de analizar todo lo que está ocurriendo en el planeta, todo el flujo de datos que hay, identificar si todo lo que está ocurriendo, algo es un malware o es un tráfico que debería ser consentido o es cualquier otra amenaza que deberías prestar atención. A eso nos ayuda la inteligencia artificial. La inteligencia artificial nos ayuda a identificar en tiempo real lo que está ocurriendo y clasificarlo como una amenaza, como algo sobre lo que tenemos que reaccionar. Sí, eso, como decía Miguel, está totalmente cambiando el mundo. Nosotros llevamos desde Forcepoint mucho tiempo utilizándola, por ejemplo, para temas de detección de fugas de información, para tener filtros avanzados, no solamente pues, con palabras y demás, pero es un componente clave de cualquier solución de ciberseguridad. Pero es más, yo diría, es un componente clave y necesario, porque lo que estamos viendo es que en el otro lado los ciberdelincuentes la están utilizando ya. La están utilizando precisamente para mejorar también sus sistemas, digamos, automatizar los ataques, llegar más lejos, más rápido. Entonces, ahí tenemos un cambio de paradigma total. Es decir, si nosotros no somos capaces de integrar la inteligencia artificial en nuestros procesos defensivos, el atacante ya lo ha hecho y va a avanzar cada vez más rápido, con lo cual necesitamos, es una gran oportunidad, pero también es un gran peligro. Hay que moverse muy rápido en ese sector. Nescop, en este caso, Sophos ya lo está utilizando también la inteligencia artificial. Sí, yo creo que es algo común en los fabricantes de ciberseguridad para implementar mejores medidas de detección o mejores ratios de bloqueo de amenazas. Pero bueno, ahora el reto está, yo creo que también en integrar la inteligencia artificial generativa pues, para apoyar a esos analistas de seguridad. Es decir, vale, las soluciones son capaces de ingerir cantidades inmensas de datos, procesarlas, escalar, etcétera, etcétera. Ahora tenemos que hacer a esos analistas de seguridad mejores. ¿Cómo? Pues apoyándoles. Es decir, por ejemplo, hace unos meses, si querías hacer una investigación pues una investigación forense en nuestra plataforma, tenías que conocer pues, ciertos lenguajes de programación. No de forma avanzada, pero tenías que conocer algo. ¿Qué pasa? Pues que eso, bueno, pues deja a esa gente fuera. Ahora, ¿qué hemos hecho? Pues incorporar la inteligencia artificial para que el analista pregunte de forma natural. Oye, quiero entender qué ha pasado aquí. Y sea por detrás la inteligencia artificial quien genera esas queries, esas consultas y ofrezca esos resultados, ¿no? O, por ejemplo, pues que sea una investigación guiada, que se vaya apoyando. Es decir, cómo hacer esa inteligencia artificial que realmente mejore y haga más eficientes esas investigaciones y, por lo tanto, pueda acortar los tiempos de respuesta y mitigar amenazas reales. Pero, como decía Ricardo, o sea, los malos también están ahí, ¿no? Y también están utilizándolo, están consiguiendo escalar sus ataques de una forma más eficiente y ser más socialmente avanzados a través de la ingeniería social y engañar, ¿no?, a los usuarios. Entonces, bueno, pues es una carrera. Esa aplicación que me parece interesante que comenta Ricardo en cuanto a que el analista puede interaccionar con el sistema de forma natural, con lenguaje natural, es algo que además vamos a empezar a ver y empezamos a ver ya implementado hacia nuestros clientes. El hecho de que nuestros clientes puedan interoperar con nuestra plataforma con un lenguaje natural. Uno de los problemas que se han encontrado en ocasiones, algunos de los usuarios tradicionales de tecnologías de seguridad, era la complejidad que da el hecho de integrar diferentes plataformas, diferentes sistemas, es definir, qué sé yo, reglas, políticas y todo aquello que era muy complejo y requería gente muy especializada. Pues lanzamos ya servicios que permiten al usuario hablar con un lenguaje natural, como lo haría con ChatGPT, y poder pedirle al sistema qué quieren que haga. Oye, aplícame determinados filtros, quiero saber quién ha hecho determinadas cosas o quiero saber por qué ha ocurrido esto en el sistema. Y lo que antes era una labor compleja y dedicada a analistas muy
sesudos, pues hoy se ha convertido, o pretendemos que se convierta en algo al alcance de cualquiera. Y te me adelantaste a mi pregunta, justamente era, ¿cuál es la tendencia o qué es lo que va a proponer Netscope, en este caso cada fabricante, para el próximo año? Pues mira, una de estas tendencias tiene que ver con esto que te acabo de comentar, el permitir que puedas acceder a la plataforma con tu lenguaje natural, ¿de acuerdo? La segunda es hacer, y algo que me parece tremendamente interesante, es poder particularizar mecanismos de inteligencia artificial para cada cliente. Un sistema de inteligencia artificial requiere un aprendizaje. Ese aprendizaje requiere una ingesta de datos y alguien que le diga si el output que se genera es el que esperabas. Típicamente los fabricantes de ciberseguridad hemos hecho ese aprendizaje por nuestros clientes y lo hemos integrado en nuestros sistemas para garantizar una mejor seguridad. Lo que estamos haciendo en este momento es que sea el cliente el que pueda tener su propio aprendizaje, pueda enseñar a la herramienta de inteligencia artificial con sus propios datos, de manera que nuestro sistema particularice las detecciones, la prevención de fuga de información para ese cliente en concreto. La inteligencia artificial es una herramienta vital en nuestros sistemas y nuestra idea es esta, es facilitar el acceso a la plataforma por medio de inteligencia artificial y también hacer llevar esa inteligencia a los servicios del cliente para que será más o menos como una aplicación de ChatGPT, más o menos así. Bueno, la idea es que al menos el espíritu sea ese, o sea, tú interaccionas con la herramienta y hablas con tu lenguaje natural. Ese es el primer elemento. Y el segundo es decir, oye, si yo soy una empresa muy particular y mis datos son muy particulares, ¿cómo me garantizas que tú vas a detectar una fuga de información en mi infraestructura? ¿Y cómo me garantizas que no voy a tener algo muy común en esta industria, falsos positivos? ¿Cómo me garantizas que no voy a estar toda la mañana viendo que algo intenta? Bueno, pues vamos a hacer que el aprendizaje del sistema se forme con tus datos y lo vamos a hacer particularmente para ti. Y no tiene por qué ser igual que el de la compañía de al lado. Y eso va a permitir tener un sistema mucho más afinado para cada cliente. Gracias, Miguel. Forcepoint. Bueno, desde Forcepoint en el tema de inteligencia artificial hay muchos desarrollos. Yo centraría el tema básicamente en dos. Por una parte, el uso continuar usando, mejorando la inteligencia artificial para detectar patrones para fuga de información, ¿vale? No solamente la fuga ya como sí, sino clasificación de la información. Un problema que nos encontramos con muchas empresas que tienen tantísima información que en muchos casos no saben ni siquiera si es sensible, si no es sensible, dónde tiene que ser usada y demás. Esto la inteligencia artificial lo está haciendo ya, pero lo puede hacer todavía mucho mejor, más rápido y más sencillo. La segunda es el uso seguro de la inteligencia artificial. Yo creo que lo que nos olvidamos es que ChatGPT y este tipo de soluciones, al final, lo que hacen es, tú le haces una pregunta, le haces una serie de consultas, te devuelve un resultado y tú puedes estar sin quererlo o queriéndolo, filtrando información confidencial de tu negocio para conseguir esas respuestas. Lo que vemos es que es un habilitador del negocio que se va a integrar cada vez más. De hecho, Microsoft lo está haciendo, por ejemplo, bastante, Google, todos los grandes proveedores de cloud que tienen mucha capacidad de cómputo y usan la inteligencia artificial en sus servicios, pero que debe ser segura, es decir, que por ese uso que nuestros empleados hagan de la inteligencia artificial para mejorar sus procesos, su automatización y demás, no significa que estemos estemos filtrando información de forma queriendo o no, digamos, confidencial, que luego pueda ser explotada por un tercero, por un ciberdelincuente, como comentábamos antes. Entonces, no solamente es, digamos, el uso propio de la inteligencia artificial para mejorar nuestras soluciones, sino también cómo los empleados, cómo nuestros usuarios usan esa inteligencia artificial que ya tienes disponible pues, en Copilot de Microsoft, en ChatGPT, en la de Google, bueno, todas las grandes plataformas. Interesante. Bueno, más o menos he contestado antes, pero bueno, por dar un poco más de información. En Sophos tenemos más de 30 modelos ahora mismo productivos de inteligencia artificial, orientados, muy focalizados, pues eso, a mejorar las detecciones, a mejorar ciertos productos, por ejemplo, identificar correo malicioso. Malicioso desde el punto de vista que no lleva un malware, pero sí que está hecho con malas intenciones y identificarlo a través de esa inteligencia artificial, por ejemplo. Pero sobre todo donde estamos focalizados es en asistir a esos analistas de seguridad, en hacer, como decía Miguel, pues esa herramienta que estaba reservado en un principio a lo mejor a analistas avanzados, pues ponerlo al alcance de perfiles un poco más generalistas y que les ayuden a hacer esas investigaciones que hay que llevar a cabo para detectar. Y desde luego, pues la compañía que no esté en esta línea de inversión en ciberseguridad, pues en inteligencia artificial, se quedará atrás, ¿no?, frente a los atacantes que también la están utilizando.
Y aparte de la inteligencia artificial, ¿hay otra tecnología más, como lo que había citado hace un momento, con tecnologías emergentes? ¿Hay otra tecnología más que tal vez no conozcamos y que se nos avecina para el 2024? Pues no te diría, o sea, yo diría que hay muchas. O sea, a ver, a nivel, yo creo que la inteligencia artificial es el gran cambio social que estamos viviendo y esto está generando tecnologías que utilizamos los fabricantes para detectar anomalías y amenazas y demás. Lo que sí hay son múltiples tecnologías que tratan de mitigar posibles entornos de amenaza. Por ejemplo, una de las grandes fuentes de incursión de malware en las organizaciones es la navegación a Internet. Pues estamos desarrollando, y hay desarrolladas tecnologías que permiten una navegación segura en modo que llamamos aislado. Es un modo en el que te permite navegar y estás seguro de que alguien está navegando por ti y te está enviando, y lo estoy simplificando mucho, una especie de streaming de lo que está ocurriendo en esa navegación. Eso evita que alguien pues, pueda llegar a infectarse y además no percibe de nuevo un delay ni un retardo. Hay tecnologías que evitan algo que Ricardo comentó antes, y es que desde el momento en que un atacante entra en una organización hasta que consigue su objetivo, pues ha de hacer muchas cosas, y eso le llamamos movimientos laterales. Pues tecnologías que detectan esos movimientos en múltiples sitios de la organización y permiten identificarlos, cortarlos o incluso crear accesos o entornos supuestamente interesantes para el atacante, donde tú le coges, en fin, le haces creer que ha conseguido su objetivo y contraatacas. Tecnologías como estas hay múltiples y cada día más, o sea, surgen diariamente tecnologías que aplicamos para mejorar nuestros sistemas de defensa. Pues si no hay otra intervención más, hemos hablado acerca de en sí la gravedad o la problemática que hay con el tema de ciberseguridad, la falta de inversión en muchas empresas, aún en España, y el tema que ahora es la inteligencia artificial, que ahora todo el mundo lo habla y de hecho hasta usuarios como nosotros lo tenemos en nuestro móvil con preguntas cotidianas que de hecho yo también lo he hecho. Quisiera agradecerles por asistir a este debate, a este encuentro. Muchísimas gracias. Como decía, esto nos ayuda muchísimo a abrir nuestra mente, aunque creemos que esta problemática no es de nosotros, son de las grandes empresas, que estamos muy equivocados y que ustedes han podido resolver estas dudas. Gracias por invitarnos, un placer. Gracias. Y a ustedes también queremos agradecerles muchísimo por seguirnos en iCanal.com. Soy Carla Solano, conmigo hasta la próxima.